Buenos días, nuestro grupo les va a hablar sobre la bioética. Nuestro grupo está compuesto por Jessica Penalgo Tecol, Alan Soria Vera, Jules Argenis Panchana, Jeremy Gutiérrez y Dani Silva. A continuación le vamos a hablar sobre lo que es la bioética. La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores morales. Intentar dar una respuesta adecuada a la complejidad creciente en la atención sanitaria y en las políticas de salud, fundamentalmente en la ciudadanía en general y en los profesionales de manera especial, la reflexión se debe ayudar a conocer cuáles pueden ser las mejores opciones a tomar respecto a nuestra vida en una sociedad de personas libres. Por eso la bioética se preocupa por las cuestiones éticas involucradas en la comprensión humana de la vida. Nace por la conciencia de la necesidad de reflexión, critica sobre los conflictos éticos provocados por los avances de la ciencia de la vida y la medicina. La bioética no defensa una actitud moral concreta, ni busca ofrecer respuestas determinadas ni definitivas. Huye de los posicionamientos morales extremos, pero busca una reflexión fundamentada. Critica y argumenta que se centre en la singularidad de la situación concreta. Ciertamente, la sociedad se caracteriza por la disparidad de creencias e ideas del bien. En el ámbito de la salud, por ejemplo, surgen conflictos entre la voluntad de los pacientes y el criterio de los profesionales. La bioética no es como un protocolo que dictamina cuál de las dos actitudes es la correcta, sino que aporta unos elementos de reflexión que ayudan a analizar la situación concreta con el fin de construir la decisión más acertada. La bioética no determina cuál es el bien, sino que alienta a las personas inmersas en la situación del conflicto que lleguen a un acuerdo a través del diálogo y respeto. Los puntos básicos de la bioética. Como primer punto tenemos, la bioética se ocupa de los conflictos éticos que se derivan de los avances de la ciencia y la medicina. Huye de los posicionamientos morales extremos y no pretende dar respuestas determinadas y definitivas. Ante los conflictos, pretende aportar elementos para la reflexión crítica y argumentada. Exhorta a las decisiones que sean tomadas en un contexto de diálogo y de respeto. En la bioética existe un comité de bioética. Ahora, ¿qué hace el comité de la bioética? El comité de la bioética está establecido en España, en Cataluña. Aborda cuestiones que afectan a la sociedad y por ello parte del enfoque plural, multidisciplinar e independiente, no dogmático y transparente. Está formado por miembros que representan el mundo de la medicina, la gestión sanitaria, el derecho y las humanidades. Desarrolla cuestiones concretas en diferentes grupos de trabajo formados por personas que provienen de diferentes disciplinas y ha creado comisiones permanentes orientadas a analizar cuestiones concretas en las cuales participan expertos. El método de trabajo es la democracia deliberativa, un procedimiento en que las decisiones se toman con la participación colectiva de todos los miembros mediante una discusión racional y argumentada. La siguiente. Ya. Repito. La clonación. La clonación, copia idéntica de un organismo a partir de su ADN. Se puede definir como el proceso por el que se consiguen, de forma asexual, copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollado. Se deben tomar en cuenta las siguientes características. En primer lugar, se necesita clonar las células, producto embrionario, porque no se puede hacer un órgano o parte del clon si no se cuenta con las células que forman dicho cuerpo. Se parte de un organismo ya desarrollado porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado organismo y solo cuando es adulto se pueden conocer sus características. Por otro lado, se trata de crearlo. De forma sexual, la reproducción sexual no permite obtener copias idénticas, ya que este tipo de reproducción, por su misma naturaleza, genera diversidad múltiple.
Clonación en la naturaleza. Las reproducciones asexuales, también llamadas reproducciones clonal, es una forma natural de reproducción utilizada por numerosas formas de vida desde que existen. Empezaron por las bacterias. Aunque la forma fundamental de reproducción en las eucariontes es la sexual, en la que los descendientes son genéticamente distintos, su progenitor o progenitores en todos los grupos se recurren frecuentemente a la multiplicación asexual clonal. Tiene algunos ejemplos. Ahí tiene estos unos caracteres. La extensión del número de pies de plantas en las llamadas colonias clonales. Algunos ejemplos son el arándano, los avellanos, el pando, el cafetero de Kentucky, las míricas o la liquidámbar americana. Clonación molecular. La clonación molecular se utiliza en una amplia variedad de experimentos biológicos y las aplicaciones prácticas van desde la toma de huellas dactilares o producción de proteínas a gran escala. En la práctica, con el fin de ampliar cualquier secuencia en un organismo vivo, la secuencia del clonar tiene que ser vinculada a un origen de replicación, que es una secuencia de ADN. Clonación celular. Clonar una célula consiste en formar un grupo de ellas a partir de una sola. En el caso de organismos unicelulares como bacterias y levaduras, este proceso es muy sencillo y solo requiere la inoculación de los productos adecuados. Sin embargo, en el caso de cultivos de células en organismos pluricelulares, las clonaciones de las células es una tarea difícil, ya que estas células necesitan unas condiciones del medio muy específicas. Una técnica útil de cultivo de tejidos utilizada para clonar distintos linajes de células es el uso de aros de clonación. Eugenesia. El origen de la eugenesia es fuertemente arraigado del surgimiento del darwinismo social a finales del siglo XIX. El eugenismo pretendería el aumento de personas más fuertes, sanas, inteligentes o de determinada etnia o grupo social, para lo que promueve directa o indirectamente la no procreación de aquellos que no poseen esas cualidades, llegando a considerar su aplicación como una ventaja en el ahorro de recursos económicos para los países. En este sentido, estaría relacionado con el malthusianismo, el natalismo selectivo y el nacionalismo. Trasplante. Un trasplante consiste en trasladar un órgano, tejido o un conjunto de células de una persona a otra, o bien de una parte del cuerpo a otra en el mismo paciente. Existen muchas razones por las cuales un paciente debe someterse a un trasplante. Sin embargo, una de las razones más comunes es tratar de reemplazar algunos órganos o tejidos enfermos o lesionados y sustituirlos por uno sano. ¿Cuáles son los tipos de trasplante? Autotrasplante, autoinjerto o trasplante autólogo, isotrasplante o trasplante singénico, allotrasplante u homotrasplante,
xenotrasplante, heterotrasplante o trasplante xenogénico. ¿Qué problemas presentan los trasplantes? Autotrasplante. El trasplante de órganos y de tejidos como método terapéutico presentan 3 grandes problemas, que son el rechazo inmunológico, la escasez de órganos, disponibles y la imposibilidad técnica de obtener determinados órganos y tejidos. El rechazo inmunológico. El sistema inmunitario tiene la capacidad de distinguir entre lo que es propio de lo que es extraño. De este modo, si los glóbulos blancos detectan algo extraño, intenta descubrirlo. Esto es de gran importancia en caso de bacterias y virus. El problema es que estas defensas también funcionan como cuando un órgano, un tejido o una célula procedente de un donante se introduce en el cuerpo de un receptor. Por lo tanto, uno de los principales problemas que presentan los trasplantes es el rechazo del órgano o tejidos trasplantados. Fecundación in vitro. La fecundación in vitro es la unión del óvulo de una mujer y el espermatozoide de un hombre en un plato de laboratorio. In vitro significa por fuera del cuerpo. Fecundación significa que el espermatozoide se ha fijado e ingresado al óvulo. Ventajas y desventajas. Ventajas. Es una excelente alternativa para aquellas parejas que desean tener un hijo biológico, pero se le han complicado por diversos problemas ginecológicos. De esperma en el hombre. Posee una elevada probabilidad de éxito. 6 de cada 10 parejas con problemas de infertilidad logran concebir un bebé de forma efectiva. Las mujeres sin pareja o parejas femeninas pueden decidir concebir en el momento que deseen utilizando semen de un donante. La mujer no sufre ningún daño físico al realizarse ese trasplante. Desventaja. Este método es más costoso que otro tratamiento de producción asistida. Además, no tiene reembolso si no resulta con éxito. La efectividad de la técnica no es completamente segura. Esto también depende de otras características como la edad de la mujer, calidad de los óvulos, calidad de esperma, etc. Existe la probabilidad de que produzcan embarazos múltiples o de más bebés. Riesgo de embarazo ectópico, es decir, embarazo que avanzada fuera del útero. Síndrome de hiperestimulación ovárica, por lo que es posible que algunas mujeres presenten mareos, náuseas o dolores pélvicos. Aborto voluntario. Aborto voluntario. El aborto voluntario se define como la terminación deliberada del desarrollo del feto durante el embarazo, antes de que haya alcanzado las 20 semanas de gestación. En este caso, también denominamos interrupción voluntaria del embarazo. Puede ser clandestino o legal, según el inducido. Puede ser terapéutico o médico, cuando se realiza para evitar riesgo en la vida o la salud de la mujer. Aborto es la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas. Desde la ética científica,
Aborto es la interrupción de la vida del ser humano en forma natural o provocada en cualquier de las etapas del cigoto de embrión o feto. El aborto inducido se realiza siempre dentro de las 180 primeras días de gestación, cuando el feto no está todavía formado. En cuanto al aborto quirúrgico, suele realizarse mediante técnicas de aspiración que, según nuestra legislación, también se realiza antes de las 12 semanas. Consiste en succionar el feto mediante una bomba eléctrica de aspiración o una jeringa manual. Cuando estas técnicas no son factibles, se recurre a la dilatación y raspado, que tiene un procedimiento similar al anterior, con la diferencia de que tienen que realizar y aplicar una medicación en el cuello del útero para ablandarlo y dilatarlo, y así proceder a sacar el feto. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Y qué es el aborto inducido? ¿Por qué se realiza el aborto inducido? ¿Y en qué consiste? Esas preguntas que nosotros nos hacemos siempre. Bueno, las ventajas son disminución de hijos no deseados, malformaciones en los bebés, madres solteras o madres adolescentes, niños abandonados. Las desventajas: abortos incompletos, infecciones hemorrágicas. Existen métodos que son muy peligrosos, como consumir 3 abortivos, darse masajes violentos en el vientre, usar sustancias, pastillas o prescripción médica, introducir sondas, ganchos, alambre, agujas de tejer u otros objetos semejantes en la vagina, dejarse caer o golpearse. Ya. ¿Qué es el aborto inducido? El aborto inducido es la interrupción voluntaria del embarazo que se realiza siempre antes de las 180 días de la gestación. Se realiza de forma preventiva y requiere de expertos de dicho procedimiento. Es importante diferenciar el aborto espontáneo, que es la interrupción del embarazo, que se produce por las causas naturales y no por la voluntad de la madre. ¿Por qué se realiza el aborto inducido? La interrupción del embarazo puede darse por distintos motivos que suelen estar relacionados con factores sociales, económicos y sexuales, o que afectan al feto. Algunas de estas situaciones que dan lugar de un aborto inducido son fallos en métodos anticonceptivos, violencia sexual, que la mujer no quiera tener un hijo o en ese momento tener demasiados hijos, relaciones inestables o abandono, salud física o mental de la mujer, malformaciones del feto, problemas económicos. Esos son diversos tipos de situaciones. Ya, ¿en qué consiste? El aborto puede ser dos tipos, químicos y quirúrgicos. En el primer caso fue el que vimos de cómo se realizaba en sacar al feto. En el segundo son los fármacos, ingiriéndose, inyectándose en el saco amnióticos alrededor del feto, insertándolo en la vagina o inyectándolo en la vía intravenosa. El aborto voluntario es el sentimiento de culpa cuando se ejerce un derecho, la libre decisión de la mujer sobre el futuro de su embarazo. Está contemplada en las leyes españolas, pero otros factores como el tabú social en el entorno del aborto, o la obligación del proceso de la reflexión, condición de su autonomía. El aborto voluntario es una práctica que se ha presentado de diferentes maneras, con distintas características en historia, sociedad humana. Por lo tanto, es un fenómeno global. Si bien los motivos para el aborto no son universales ni comunes a todas las mujeres, y así, por ejemplo, el aborto voluntario es utilizado como práctica anticonceptiva para espaciar límites o posponer un embarazo no planeado. Los diversos motivos pueden ser varios, según la calidad de sus servicios de información, educación, programas y planificación familiares. Dependen esto mucho casos para el significado de la maternidad, así como la aceptación social de sus embarazos, fuera de uniones legales, socialmente establecidos. Estas situaciones pueden ser agudizadas en los sectores y grupos de población de adolescentes y jóvenes residentes en el áreas rurales e indígenas, por las mayores barreras índoles muy variadas que enfrentan.
Estos son distintos motivos que apuntan a la carencia material, social, cultural y afectiva del entorno social y familiar de la mujer para asumir la crianza de sus hijos y las que llevan a recurrir al aborto voluntario. La escasez de los medios económicos suficientes para asegurar el cuidado de una familia es uno de los motivos que las personas inducen al aborto voluntario. O también el estado de cuidado de los hijos, sobre todo para quienes tienen un trabajo de tiempo completo para poder mantener pues, el debido responsabilidad de un hijo que se lleva. Ya, eso también es uno de los casos, sobre todo por quienes tienen trabajo completo o doble jornada para así mantenerlos. Son circunstancias frecuentes para los adolescentes y para una mujer que no cuentan con autonomía financiera o recursos propios. También las relaciones no estables o de conflictos con las parejas, la presión de los padres, la estigmatización y el rechazo social y moral por un embarazo fuera de matrimonio son causas importantes para recurrir al aborto. Para algunas razones tienen que ver directamente con el desarrollo de las personas propias, expectativas y proyectos de las mujeres, como la imposibilidad de seguir los estudios a causa de un embarazo, por lo cual se puede optar por el aborto, por continuar su educación y consolidar una carrera laboral. Otros factores que recurrente a una mayor incidencia de aborto se asocian con el mejoramiento del nivel educativo de las mujeres y creciente participación en el mercado de trabajo. Bien, yo les voy a hablar sobre la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es la acción u omisión de una acción que provoca la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar sufrimiento tanto físicos y psicológicos. Esta palabra procede del latín eu, que significa bien, y vuovatos, que significa muerte. El argumento que está casi siempre a favor de la eutanasia es permitir a un paciente morir en un término, en una forma donde no sufra más, que su sufrimiento no se prolongue y sea innecesario. Y que se permita morir como él desee, que no sea degradante, que no le permita llevar una vida digna como él la desea, sino de dolor y agonía. Esta situación atenta contra el libre desarrollo de su persona y también a la dignidad como una persona. La eutanasia implica la intervención directa de un médico para acelerar la muerte del paciente. O sea, lo que significa es que para realizar dicha eutanasia siempre tiene que haber un médico calificado. El suicidio asistido es el propio enfermo en el que pone fin a su vida. O sea, que en el suicidio asistido y la eutanasia no es lo mismo, porque el suicidio asistido es la elección propia sin consultar a un médico, donde él acude a tal método y se lo hace generalmente en su propio hogar o en otras localizaciones. Y la sedación terminal es cuando alivia el dolor en momentos finales del paciente. O sea, cuando ya se sabe que el paciente ya está a punto de fallecer o perecer, simplemente le inyectan un sedante muy potente para que lo duerma poco a poco y muera sin dolor. Bien, aquí podemos observar un mapa donde se puede visualizar los países donde la eutanasia es legal o aún se mantiene en debate. Donde se ve que es legal es donde se ve manchado en rojo. Como podemos ver, gran parte del norte de América, una pequeña sección como es en Colombia, a mi parecer, en Perú. Bueno, y varias partes de Europa, como se puede ver que es en el continente europeo, como se puede ver aquí en la derecha. En tal caso, donde se ve lo que es verde, son los lugares donde no es legal aún, y donde se ven grises es que estamos sin datos. Ya. Por ejemplo, la eutanasia en Europa solo es legal en Bélgica, Luxemburgo, en los Países Bajos, y ahora en América, en Canadá, y en el estado de Victoria en Australia.
El suicidio asistido se puede hacer únicamente en Suiza y varios estados de los Estados Unidos de América. Todos estos países tienen diferentes requisitos para realizar estas prácticas. En la mayoría de los casos, para realizar la eutanasia, tiene que conseguir estos puntos. Solo puede pedirlo las personas que deseen morir. O sea que no pueden intervenir ni los cónyuges, ni los padres, ni los hijos, ni ninguna clase allegada al paciente. Siempre tiene que ser voluntario porque por boca del paciente salga. Tiene que ser una decisión libre y reiterada en todo el tiempo. Siempre tiene que preguntársela al paciente si está seguro de su decisión y él siempre tiene que afirmársela. La dolencia tiene que ser incurable y el dolor tiene que ser insoportable. O sea, una enfermedad terminal donde no te permite ni siquiera pensar en una opción más fácil que no sea la muerte por el dolor que sientes. Y los médicos deberán verificar que se cumplan todos estos requisitos para realizar la eutanasia o en tal caso el suicidio asistido. Los tipos de eutanasia. Existen dos tipos de eutanasia. La eutanasia directa, donde el paciente busca activamente su muerte. Y la eutanasia indirecta, donde la muerte se da como una consecuencia predecible de tratamientos paliativos, o sea, dirigidos en principio a aliviar el dolor del paciente, como la aplicación de altas dosis de morfina o la radiación de la quimioterapia en algunos casos. Muchas gracias.